hermanos en Cristo Jesús, hermanos por medio virtual, y a los amados hermanos que ya están presentes, un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debo anunciar que las puertas de la iglesia están abiertas para la asistencia de cuantos hermanos quieran venir bajo su propia cuenta y guardando los protocolos de seguridad que demanda el Estado. Podemos estar reuniéndonos, realmente debemos obediencia a Dios más que a los hombres, y ya hemos visto que esto de la cuarentena también es un negocio humano. Y como pastor debo guiar a los hermanos a que participemos del culto presencial. Les pido excusas porque me he apartado un poco del santo ministerio, especialmente en los discipulados, el discipulado que llevaba a las 9 de la mañana, el discipulado de paternidad bíblica, también en el culto de media semana, de miércoles, en la comunidad quichua el jueves. Y esto se debe a una precaria situación de salud que me ha venido aquejando, ustedes lo conocen. Entonces ruego sus oraciones, pero también ruego su comprensión y su ánimo para permanecer. Estaré comunicando en la medida que el Señor nos dé de las celebraciones. Por lo menos quiero estar el miércoles y quiero estar el domingo, pero vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor seguir adelante con el culto de media semana. Entonces, hermanos, eso es, agradezco sus oraciones, agradezco su apoyo, y aquí estamos, aquí continuamos. También pedimos oración por los hermanos que han estado enfermitos, muy especialmente la vida de nuestra querida hermana Ángela Montoya, que ha estado sufriendo una aflicción por cálculos renales y necesita de nuestras oraciones. Entonces, hermanos, habiendo tenido este preámbulo y viendo que ya muchos hermanos están en línea, vamos a dar comienzo al culto al Señor. Allí donde estás en casita, con reverencia, vas a inclinar tu rostro y vamos a consagrar este culto al Señor con arrepentimiento y también con un deseo de servir a nuestro Dios de una manera santa. Precioso Rey, precioso Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Espíritu Santo Consolador, tú eres Dios trino, supremo y eterno, y tú eres digno de todas las alabanzas. En los cielos tus santos ángeles te adoran y te cantan: santo, santo eres tú, Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Tú eres el Dios dignísimo de ser glorificado, exaltado, supremamente alabado, porque eres Dios, Dios eterno, Dios creador y Dios redentor, y Dios que nos sostienes hasta el cumplimiento perfecto de tu plan redentivo, el estado eterno de la gloria, la esperanza dichosa de los santos creyentes. Nuestro Señor, esta mañana, comprendiendo tu gracia, habiendo recibido de tu gracia y de tu amor salvífico, como iglesia queremos amarte y expresarte nuestra adoración, el honor y la gloria que solamente tú mereces, a través de este culto de alabanza. Por eso te suplicamos, seas tú, Señor, propicio a nuestras vidas, y te suplicamos que tu presencia en nosotros nos guíe a rendirnos en la adoración que tú demandas, en el servicio que tú pides de nosotros. Por eso esta mañana, Señor, ante todo venimos con una actitud de humildad, reconociendo nuestros pecados, porque tu palabra dice que si nosotros reconocemos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Señor, confesamos nuestros pecados delante de ti, pecados del pensamiento, de las palabras, de las obras, pecados de los deseos de la carne, de la codicia de los ojos,
y pecados de la vanagloria de la vida. Señor Dios, hemos pecado contra ti, hemos violado tu santa ley. Tu palabra dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos pecado contra ti. Señor, no te hemos tenido como el Dios supremo, no nos hemos sometido a tu autoridad suprema, hemos dudado de la fe que nos has dado y por esa razón pecamos contra ti, no reconociendo que tú eres nuestro Dios y no reconociendo que no podemos tener otros dioses ajenos delante de ti. En este remanente pecaminoso todavía quedan en nosotros deseos de tener otros dioses, especialmente el Dios yo, especialmente el Dios mi capricho, especialmente el Dios mi supuesta necesidad. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque no te hemos adorado como al único Dios verdadero, no te hemos adorado, Señor Jesucristo, como nuestro Redentor, te hemos deshonrado. Y como dice la palabra de Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno de ti, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya será suficiente para sanar a tu siervo. Señor Dios, en esta fe nos presentamos delante de ti, con contrición de espíritu y con un deseo sincero de arrepentimiento, para lo cual también suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Porque nuestro arrepentimiento sin el Espíritu Santo realmente no sirve de nada. Y es por el sello del Espíritu Santo nosotros que podemos tener un arrepentimiento genuino. Por eso suplicamos tu gracia, Señor, que por el Espíritu Santo tengamos un arrepentimiento genuino, y que al celebrar este culto nos llene de la fe, este culto nos fortalezca, este culto nos dé autoridad en Cristo Jesús para abandonar nuestro pecado, para luchar contra nuestro pecado y para tener victoria sobre nuestro pecado. La victoria que tú ya obtuviste en la cruz por nosotros y de la cual nosotros hemos recibido para aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir vida de santidad para ti. Ahora, Señor, nos consagramos en todos los actos de este culto, en toda la liturgia, en la oración, en la lectura de la palabra, en los himnos, en la predicación de la palabra de Dios y aún en los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, porque nos permite celebrar este culto santo y porque es tu Espíritu Santo dirigiéndonos, porque nuestro único anhelo y nuestro ferviente deseo es que desde los cielos se oiga la voz que dice: estos son mis hijos amados en Cristo Jesús, Señor nuestro, quienes me dan la complacencia. De esta manera, Señor, queremos venir a ti trayendo salmos, himnos gloriosos que exaltan tu gloria, pero que también nos edifican como creyentes. Y el primer himno que vamos a cantar, hermanos, les ruego por favor vayan al himno 8 en su himnario: Maravillosa Gracia. Exaltamos a nuestro Señor por su maravillosa gracia. Y el contenido de este himno es verdaderamente hermoso. Exalta la gracia de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, porque es inconmensurable, porque es indefectible, porque está allí siempre para nosotros, tus hijos. Maravillosa gracia. Cantémoslo conmigo, hermanos. Más grande que mis culpas, y alabanza
que nos preparemos en el himno 344. Amado Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracia inconmensurable, divina gracia, gracia de compasión. Ahora, Señor, queremos expresarte nuestra gratitud, nuestro gozo, porque tú nos has dado una fe inquebrantable, una fe perfecta, porque es una fe dada, no es una fe nuestra. La fe no es mía, la fe no es tuya. La fe es un don de Dios mediante el cual tú puedes creer absolutamente en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y como tu Señor. Ahora queremos rendir honor a nuestro Señor, porque por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos comprender en quién hemos creído. Amado Señor, recibe toda la gloria, porque nuestra fe no es una fe falsa, es una fe verdadera basada en la Biblia. Te damos gracias porque no es una fe nacida de nosotros ni de nuestros pensamientos, sino nacida de Cristo Jesús. Es una fe dada, es una fe revelada. Yo sé a quién he creído, Señor, y es poderoso para salvarme. A ti la gloria. Cantemos con mucho gozo al Señor. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé por qué cuando era pecador por mí su vida vino a dar. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error y cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer, ni sé si por la muerte de pasar o vivo subiré con Él. Mas yo sé a quien he creído que es poderoso para guardarme, seguro hasta el día en que venga Él por mí. Amén. Nuestro Señor, te damos gracias porque a través de los himnos tú afirmas nuestras convicciones bíblicas y teológicas, porque estos himnos nos recuerdan la palabra. Estos himnos condensan la fe cristiana. Estos himnos nos fortalecen en la esperanza gloriosa. Todos los himnos nos recuerdan de Cristo como Salvador, de Dios con un plan precioso y perfecto. Todos los himnos nos recuerdan la adoración que debemos a nuestro Señor, pero también todo himno nos recuerda la esperanza gloriosa de la pronta venida del Señor. Y también queremos ir al himno 556, en el cual vamos a expresar a nuestro Señor nuestro deseo sincero de estar en su presencia.
en presencia estar de Cristo. Este es el anhelo ferviente del verdadero cristiano, estar en la presencia del Señor, pero también en la esperanza gloriosa, en presencia estar de Cristo. Cantémoslo con gozo. Ahora les invito a que vayamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 6, continuando con nuestra secuencia de lectura bíblica. Hebreos capítulo 6. Muy buenos días, adorados hermanos. Así dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 6. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento en las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial
que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se hayan apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. En cambio, cuando producen espinos y cardos, no vale nada. Están a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré de gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que había prometido, lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son las realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugios, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Palabra del Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, continuamos con nuestro culto al Señor. Ahora queremos hacer oración a nuestro Señor, y hoy queremos orar por los hermanos de diferentes iglesias, iglesias que se han manifestado en solidaridad, en amor hacia la iglesia Ríos de Gracia, hacia su siervo, y queremos orar con acciones de gracias por la iglesia Bautista, la inconmensurable gracia de Dios, Iglesia Bautista de la gracia de Dios, sus amados pastores, nuestros hermanos Sergio Ruiz, Julio Benítez, Alejandro Castiblanco y todos los demás hermanos que están trabajando en la obra del Señor allí. También queremos orar por la iglesia Ciudad de Dios Bautista Reformada en Cali y el pastor Jaime Cardoso, quien ha estado al pendiente también de su siervo y han levantado sus oraciones. Por supuesto que hay otras iglesias que también han participado, pero las tendremos en cuenta en otros tiempos, en otras reuniones. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por nuestros amados hermanos, la iglesia, la inconmensurable gracia de Dios, Iglesia Bautista de la gracia de Dios, nuestra iglesia amada, amados hermanos en la fe, nuestros amados pastores Julio, Sergio y Alejandro Castiblanco, consiervos en el Evangelio, consiervos en medio de todas las dificultades que estamos pasando, cómo se han manifestado amorosamente de manera pecuniaria, pero también en sus oraciones a favor de nosotros
en la iglesia y de mí, especialmente como pastor. Que seas tú, Señor, llenándoles a ellos de mucha bendición. Que seas tú abriendo las puertas para que prontamente la iglesia se pueda reunir presencialmente, los hermanos juntos en armonía. Propicia estos tiempos, Señor. Dale sabiduría a los pastores para que sigan apacentando la grey de Dios a través de estos medios, y no solamente apacentando la grey de Dios del rebaño que se les ha dado a pastorear, sino también que ellos extienden esa bendición a otras iglesias, a otros hermanos en diferentes lugares del mundo. Padre, oramos también por nuestra amada iglesia hermana en la ciudad de Cali, la iglesia Ciudad de Dios, una iglesia que está surgiendo en medio de una ciudad que está sumergida en el pecado, en medio de una ciudad que tiene tantas luchas, y es una iglesia que tú, Señor, le has llamado a nuestros hermanos, el pastor Jaime, su familia, para que levanten esta labor de avanzar el reino de Dios en la ciudad de Cali. Señor, sé propicio a ellos, bendíceles económicamente, trae a los que han de ser añadidos a su iglesia, y Señor, que cada ministerio que ellos están desarrollando, el evangelismo, la predicación de la palabra, la iglesia, sean fructíferos, y que ellos puedan ver tu mano poderosa dando crecimiento y avance a esta iglesia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, y te damos gracias por la iglesia bíblica Ríos de Gracia, iglesia bautista reformada, en donde tú, Señor, nos has puesto. Te damos gracias por esta iglesia. Te pedimos que seas tú consolidándonos cada día más, que a pesar de que no estamos juntos físicamente, sí lo estamos a través de estos medios virtuales, y hemos visto la gloria de Dios a través de la vida de cada hermano, de cómo nos has cuidado, de cómo nos has bendecido. Gracias te damos, Señor, por la iglesia bíblica Ríos de Gracia, y te pedimos que seas tu propicio para que la iglesia siga creciendo y siga avanzando el reino de Dios en esta tierra. Ahora, Señor, también como iglesia nos permitimos presentar los diezmos y las ofrendas. Cada uno en su casa, como ha propuesto en su corazón, ha presentado al Señor los diezmos y las ofrendas para que tú seas glorificado en medio de tu pueblo santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como es sabido de la iglesia, mensualmente se hace corte de cuentas. Nosotros llevamos un registro mensual de contabilidad, de ingresos y gastos. Y quiero decirles, hermanos, que para el mes de mayo, no voy a dar cifras porque estamos de una manera pública y no es prudente. Las cifras las daremos cuando estemos presencialmente, pero quiero decirles que la iglesia ha sido suficiente. En el anterior mes el Señor nos permitió tener un avance tener una deuda en el arrendamiento, pero en este mes el Señor nos ha permitido, debido a las contribuciones generosas, no solamente de los santos en la iglesia, sino de otros hermanos, nos ha permitido estar al día. Hoy en día, a pesar de los costos y todo, el Señor nos ha permitido estar al día en arrendamiento, nos ha permitido estar al día en servicios públicos, nos ha permitido estar al día en comunicaciones, nos ha permitido estar al día en todo. También el Señor nos ha permitido estar provistos a nosotros como familia pastoral. Nos ha dado toda provisión en sobreabundancia, hermanos. Es lo que el Señor hace por su pueblo. Entonces le glorificamos a Él, pero también reconocemos la fidelidad de los santos en esta obra generosa para el sostenimiento de la iglesia, para que el nombre del Señor sea supremamente glorificado. Porque cuando la iglesia queda debiendo arriendo, cuando la iglesia es mala paga, cuando la iglesia, el pastor anda mal, aguantando hambre o algo así, el nombre del Señor es vituperado por causa del descuido de los hermanos para con la iglesia. Una prioridad de nuestras vidas es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia Ríos de Gracia ha sido fiel en este propósito, y clamamos al Señor para que el Señor bendiga sus vidas, para que el Señor les multiplique, y a todos los que de una u otra manera han contribuido para el sostenimiento de la iglesia, que el Señor les prospere. A nuestros hermanos que
que han dado, hermanos de afuera, que han venido y han traído, algunos hasta de una forma anónima han traído para la iglesia. El Señor bendiga y multiplique en sus vidas y sea generoso en todo sentido. A Él sea la gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, hermanos, procederemos a la predicación de la palabra de Dios. Y le ruego el favor de que vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 5. Hoy, este es el día del Señor, 7 de junio de 2020, tiempo también de pandemia de coronavirus. Entonces, por esta razón nos vemos abocados a usar estos medios para la predicación de la palabra. Pero que no se frene la predicación, la exposición bíblica. Hoy continuamos con nuestra serie de sermones acerca del Evangelio según San Mateo. Y el título de nuestro sermón en esta mañana es La conspiración contra el rey. En el capítulo 26, versículos 1 al 5 del Evangelio de Mateo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu dice a su iglesia, ríos de gracia, en este día santo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Oremos, hermanos. Nuestro buen Señor, que eres generoso para con tu pueblo, nunca nos faltas con el alimento espiritual que es tu palabra santa. Te damos muchas gracias porque hoy podemos venir ante tu presencia a escuchar el santo mensaje del Señor, a conocerte a ti a través de la palabra de Dios y a ser edificados en nuestra fe. Te suplicamos que cada persona que está escuchando este mensaje reciba la gracia del Señor. Unos para salvación y vida eterna, porque por tu gracia escuchan el Evangelio y vienen a la santísima fe que nos has dado. Pero también a nosotros, a los que escuchamos porque ya hemos sido creyentes, te suplicamos que tú nos dirijas, que tú nos bendigas y que nos des edificación en la palabra de Dios. Y te suplico muy especialmente por tu siervo, porque soy indocto, soy incapaz. Y además de eso he estado inhabilitado. Por tu gracia predico la palabra de Dios. No es por ninguna característica mía, no es por ningún mérito propio. Es por los méritos de Cristo, es por la obra de Cristo, porque Él se glorifica en lo vil y menospreciable del mundo. Entonces, Señor, te suplico que seas tú, Espíritu Santo, asistiéndome para traer el mensaje de Dios fielmente, para que a ti sea toda la gloria, para que la iglesia sea edificada y los incrédulos vengan al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ya pasamos del capítulo 25 al 26. Y este pasaje da comienzo al relato de la obra culminante de nuestro Señor Jesucristo. Su pasión, muerte en la cruz y su posterior resurrección para dar cumplimiento al eterno plan del Dios Trino, de retomar el reino que se había perdido en el Edén y así dar salvación al pueblo escogido. En esto debo ser enfático, hermanos. Para muchas personas el plan de Dios es la salvación del hombre. Esto es una visión antropocéntrica del plan de Dios, del decreto de Dios. Realmente el plan de Dios no está centrado en la salvación del hombre. El plan de Dios está centrado en la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ve cuando Cristo, el Señor Jesús, retoma el reino que había entregado nuestro padre Adán al caer en pecado. Nuestro padre Adán, al caer en pecado, entrega el reino a Satán. Y el reino de Dios, el reino que fue entregado por Dios a nuestro padre Adán para que fuera cogobernante, para que fuera un virrey en el Edén,
quedó en las manos de nuestro adversario, el diablo. Y entonces, a partir de entonces, el Señor revela el plan. No crea un plan, Él ya había diseñado el plan, Él ya lo había previsto todo, y Él revela el plan de la restauración del reino de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es lo que le da la gloria a Dios, que su reino es restablecido en la tierra y que las almas predestinadas para salvación son salvadas. Ahora, este relato que viene a continuación, capítulos 26, 27 y 28, el relato de la crucifixión, de la pasión, crucifixión y muerte y posterior resurrección y posterior ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es el hecho fundamental. Esta es la médula de nuestra fe cristiana. Este relato, estos 3 capítulos, 26, 27 y 28 de Mateo, y sus paralelos en los 4 evangelios, porque los 4 evangelios concuerdan en esto. Por eso es un solo evangelio. Y me equivoqué al decir 4 evangelios. El relato de evangelio es un solo evangelio en 4 relatos. Es un solo evangelio en 4 relatos, desde 4 aristas diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada arista ve de una manera diferente, pero no opuesta, sino más bien es una perspectiva que contribuye a un solo tema, unifica un solo tema. Y esa es la médula de nuestra fe. La médula de nuestra fe es lo que los 4 relatos de los evangelistas nos dan acerca de la pasión, muerte, resurrección y gloriosa ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este pasaje es continuación del sermón escatológico. Es en la división que se hace de los capítulos y versículos. El hermano Esteban, que lo hizo sobre el siglo XII, creo, debiera haber puesto el capítulo 26 a partir del versículo 6, pero bueno, al Señor le plació que lo tuviéramos así hoy en día. Pero este pasaje realmente es la continuación del sermón escatológico. El sermón no termina aquí, y nos debe causar admiración que el Señor traslada a los discípulos de la descripción de su segunda venida, de su poder, de su majestad, de su gloria. Él viene, como veíamos la semana anterior, Él nos muestra el video, la película real. Él nos da la visión histórica, una visión histórica de lo que Cristo ya vivió, de lo que Cristo ya vio, porque Él es eterno, Él lo sabe todo. Entonces Él lleva a sus discípulos a esa visión y les muestra todo el panorama, y finaliza con gran pompa, con gran gloria del Rey viniendo, sometiendo a todos los reyes y pueblos de la tierra, estableciendo su reino poderoso, pero también juzgando y condenando a sus opositores, a sus enemigos, y recibiendo también la gloria por ello. Pero nos debe causar gran admiración que el Señor traslada a sus discípulos de esa visión, de esa revelación que les está dando, y los traspasa a la descripción de su muerte, a la situación apremiante de su pasión, de su crucifixión y de su muerte. Y esto nos debe hacer recordar que el Señor Jesucristo, para alcanzar su estado de gloria, pasó primero por la humillación, por la cruz. Recordamos que la palabra de Dios nos revela al Señor Jesucristo en 2 estados: el estado de humillación y el estado de gloria. Bueno, para que el Señor esté en estado de plena gloria, tuvo que haber pasado por el estado de humillación hasta lo más bajo, la humillación en la muerte de la cruz. Y esto nos debe hacer pensar que este es un principio del reino, amados hermanos.
Hoy en día la gente quiere recibir la gloria y recibir la dicha sin haber pasado por la cruz, sin haber pasado por el dolor. Pero en el reino de Dios, sin cruz no hay gloria, porque ese es el camino que nos demarcó nuestro camino, nuestro Señor Jesucristo, el que va delante de nosotros como capitán de las huestes, como poderoso gigante. Él pasó primero por la cruz para luego ir a la gloria. Y el Señor nos dice que nosotros también debemos morir juntamente con Él, para juntamente con Él vivir en la gloria. Ahora, el falso evangelio de hoy en día reza: no, venga, reciba su milagro, tenga la gloria, viva la dicha, sea importante. El evangelio de hoy es un evangelio muy antropocéntrico, en donde se ofrecen falsas promesas de gloria y en donde se rechaza la cruz y el sufrimiento. Muchos de estos mercaderes de la fe llegan a decir: tú sufres, tienes enfermedad, tienes pobreza, eso es porque estás pecando, eso es porque no has traído los diezmos, eso es porque no estás orando. O sea, la dicha del hombre depende totalmente de la acción del hombre. No, la palabra nos indica que la dicha del hombre procede de la gloria de Dios, procede de Dios, es un don dado por la gracia salvífica. Entonces ese evangelio moderno hoy reza: ven a la gloria sin pasar por la cruz. Y saben una cosa, esas son las mismas palabras del diablo en Génesis, en Génesis capítulo 3, donde el diablo le dice: vengan, tengan la gloria de la divinidad, tengan sin obediencia, vengan a la gloria de la divinidad. Y estas son las mismas palabras que el diablo le da al Señor Jesús en la tentación. ¿Quieres los reinos del mundo? Yo te los doy. No tienes que ir a la cruz. Si postrado me adoraré, mire, facilito, es fácil. Póstrate, adórame y te doy todos los reinos del mundo, míos son. Por eso decía yo al principio, el Señor Jesús vino fue por la restauración del reino, porque el reino le fue arrebatado con engaño a nuestros padres, a nuestros primeros padres. Ahora, volvamos al sermón. Para cerrar con broche de oro el sermón escatológico, el Señor le reitera a sus discípulos el anuncio de su muerte, confirmando que pronto, muy pronto, iban a ser cumplidas todas las profecías del Antiguo Testamento. Ha llegado el momento en que la semilla caiga en la tierra y muera para que dé su fruto, como el Señor Jesús lo refiere acerca de este pasaje en su paralelo en Juan. Él dice: es necesario que la semilla caiga en tierra y que muera para que dé su fruto. Ahora, para meditar en el texto leído, debemos contemplar dos aspectos del que trata. Este texto tiene una clara división. Los versículos 1 y 2 en los que el Señor nos muestra la revelación que Jesús le da a sus discípulos acerca de su pronta crucifixión y muerte. Y a estos dos textos, a estos dos versículos los voy a titular el plan de Dios, porque allí el Señor nos revela su plan. Y en segundo, de los versículos 3, 4 y 5, vemos la conspiración del Sanedrín para prender y matar a Jesús. Y a este segmento lo titularé el plan de los conspiradores. Miremos pues el plan de Dios. Versículo 2 básicamente dice: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Lo repito: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que los crucifiquen. Este ya es el cuarto anuncio que el Señor Jesús le hace a sus discípulos sobre su muerte. Pero ahora hay una revelación más puntual, una revelación nueva. Él les dice: será muy pronto. Ustedes ya saben, dentro de 2 días, en el día de la Pascua. Y esto nos tiene que llevar a meditar en el glorioso plan de Dios para el rescate del reino y la salvación de los perdidos. Miremos. Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, dice el Señor. Es de público conocimiento para los judíos la celebración de la fiesta de la Pascua.
O sea, el Señor no les estaba recordando, oigan muchachos, acuérdense que pasado mañana es la Pascua, que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua. No, ellos ya sabían. De hecho, hacía aproximadamente unos 3 meses que el Señor había salido de Galilea al norte de Israel y había hecho un largo camino rumbo a Jerusalén para celebrar en Jerusalén la fiesta de la Pascua y para ofrecerse él mismo como el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en la cruz para perdonar el pecado del mundo. El Señor Jesucristo no les estaba diciendo, ustedes ya saben que faltan 2 días para la Pascua, para que ellos se acordaran que iba a haber la celebración. No, la vida de ellos giraba en torno a esa celebración, a esa fiesta. Para eso habían ido, para eso estaban con el Señor Jesús, para eso subían multitudes a Jerusalén. Para eso, ya por ese día, estarían aproximadamente, dicen algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que ya posiblemente habrían más de 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén, nacionales y extranjeros, judíos, también venían los prosélitos de Antioquía, de Grecia, de Roma, todos venían a la gran celebración de la fiesta de la Pascua. Era una gran fiesta, eso no había que anunciarlo. Ya ellos estaban por esa razón. Ahora, ¿qué entonces es lo que el Señor le está diciendo a ustedes, a los discípulos? Ustedes ya saben que faltan 2 días para la fiesta de la Pascua. O sea, ustedes ya saben que se va a celebrar la fiesta y su significado. Y esa fiesta, en esa fiesta se cumple perfectamente el plan de Dios revelado en la Pascua. Aquel plan, aquella revelación en Éxodo 12, donde el Señor le dice al pueblo de Israel, voy a enviar una última plaga a Egipto y después de esta plaga Faraón los liberará. Entonces voy a matar a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales, desde el Faraón hasta el más insignificante siervo. Voy a pasar por Egipto y raeré de la faz de la tierra a todos los primogénitos, pero guardaré a los primogénitos de Israel. Ese día ustedes van a matar un cordero, lo van a sacrificar. Tiene que ser un cordero de 1 año, tiene que ser un cordero puro, sin mancha, que no tenga defecto, y lo van a degollar, y con la sangre que el cordero derrame, ustedes van a recogerla en un platón, en una palangana, y la van a rociar, la van a pintar los dinteles de las puertas, los marcos de las ventanas. Entonces yo pasaré. El Señor dice que Él pasaría para ejecutar su juicio sobre Egipto. Pero al pasar sobre Egipto, Él pasaría por alto a aquellas casas, a aquellos sectores en donde la sangre del cordero inmolado estaba en los dinteles de la puerta. Bueno, esto realmente era el significado de la fiesta. Los apóstoles sabían de esto. Ellos sabían que faltaban 2 días para recordar esto. Esto el Señor lo había establecido como una fiesta nacional, como algo que tenía que llevarse generalmente. Cada año tenían que celebrar la Pascua. Y recordaban la liberación de Egipto. Pero hermanos, para un conocedor de la